gustaría que en este próximo rato yo estuviera delante de un muy especial grupo de personas. Pero otra vez me pasa lo de tantas veces, estar en un salón de actos, aparentemente preparado para incluso de lona, todo preparado. Como tantas veces me ha ocurrido en la vida, no hay nadie. Claro, ya he adquirido la costumbre de hablar para butacas vacías, también son estimulantes, son símbolos de la L, pero es triste. Seguramente, a veces yo me engaño a mí mismo, que estoy ya tan acostumbrado que soy capaz de imaginar que hay personas presentes. Pero sé que no están. Sé que aquí no hay nadie, porque es imposible que haya nadie. Las figuras que yo puedo imaginarme, vislumbrar, entrever, incluso algunas las podría concretar con rasgos faciales, con indumentaria, pero no por ello existen, porque es imposible. Vamos a ver, por ejemplo, voy a imaginar que, bueno, en la segunda butaca, aquí a la derecha del camino que lleva a no sé dónde, hubiese un ser humano femenino. Puedo imaginar que lleva un vestido entre atrevido y discreto, correcto, bonito, con hojarasca. Y ella pues, tiene 36, 37 años, 38 como mucho, lleva el pelo un poco recogido, sonríe con facilidad, pero es imposible que esté aquí. Yo desearía tanto. Como estas dos noches que he imaginado que parte de la noche la he pasado suavemente depositado sobre ella y no me ha rechazado. Pero es imposible que ella esté aquí y es imposible que exista, porque voy a tratar de hablarle como si estuviera, como podría hablarle a esta otra butaca o a cualquiera, pero ella me queda cerca porque las demás arriba son ya distantes. Me gustaría mucho que existieras, pero no puede ser. Y no puede ser no porque he sucumbido a una locura o a una fantasía irresponsable. No puede ser porque la ciencia me dice que es imposible, prácticamente imposible, en un grado tal que solo creer que puede ser verdad durante un segundo sería un grave error, sería una ilusión. Porque esta mujer a la que yo imagino, claro, como yo la imagino, pues claro, si te imaginas a una mujer, te imaginas de una manera que te guste, no vas a imaginar un ser que te genera poco agrado. Me la imagino que me genera mucho agrado. Y si existiera sería fabuloso. Pero para que ella existiera, hubiese hecho falta que su padre y su madre hubiesen llegado a conocerse, lo cual está sujeto a un grado de improbabilidad determinada. Pero vamos a suponer que estaba escrito que se iban a conocer y que en una noche de amor o de, bueno, de carnalidad y amor, o de voluptuoso vicio, no sé, cualquiera que sea, esa noche resultó una fecundación. Vamos a suponer que en esa noche tuvo que haber fecundación cuando podía no haberla. Y, claro, esa fecundación provino de que el varón, su padre, por supuesto tampoco ha existido nunca, habría emitido unos 300 millones de espermatozoides en el acabadito superior de la madre. Y solo uno de esos espermatozoides, solo uno, only one, hubiese podido crear ese ser que yo imagino. Porque hubiera podido crear, caso de que había fecundación, otros seres parecidos, otros seres mujer parecidos, o seres masculinos ya menos parecidos. Pero no ella, la que yo desearía que estuviese. Pero si solo fuese una posibilidad, un 1 partido por 300 millones, bueno, algún optimista que me oyera podría decir, bueno, pero uno entre 300 millones, pues alguno tiene que haber. Ya, pero es que su padre y su madre estuvieron sujetos a esa misma improbabilidad. Y sus abuelos lo mismo, con lo cual ya es un 1 partido
por 300.000 multiplicado por 300.000 multiplicado por 300.000 multiplicado por 300.000. Tuvo 8 bisabuelos. Bueno, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Bueno, hubiera tenido que tener, porque no existe. 16 tatarabuelos. Con lo cual, el numerador sigue siendo un 1, pero el denominador se nos está ensanchando ya mucho más que el horizonte más amplio. Pero tuvo 64 pentabuelos, y cada uno sujeto a la misma improbabilidad. 128 hexabuelos, 256 heptaabuelos, 512 octabuelos. Y con ello llegamos al año 1800. Hemos reducido solo 2 siglos. No hace falta volver a los primates de Cro-Magnon. Solo llegando al año 1500 o al año 1000, bueno, el 1 se ha convertido, bueno, el 1 sigue siendo el solitario numerador, pero el denominador tiene tal longitud que podría dar 52.500 veces la vuelta entera al perímetro externo de la Tierra. Y al final, el resultado de ese quebrado sería un 0, seguido por tantos ceros que podrían dar millones de vueltas a la Tierra, y al final un insignificante, diminuto, microscópico, casi inexistente palito, que podría equivaler a 1. Pero en fin, decir matemáticamente que eso es igual a 0 es prácticamente la racionalidad absoluta. Por tanto, lamentándolo mucho, ella no puede ser que exista. Y me gustaría. Que he llegado a imaginarla de una manera en que me gustaría. Pero si encima miro en mi ingenuidad apoteósica, porque claro, que hubiera solo una persona, por grata que me resultara, pues sería un enorme fracaso, ¿no? Por tanto, si aquí tiene que haber, se supone, en teoría, según las expectativas de no sé quién que programaron, 50, 60 personas, bueno, entonces ya la improbabilidad de que todos cuantos yo imagino que ahora están aquí, que yo imagino sus colores, sus rostros, sus gestos, ademanes, su actitud profunda y prudente, lo que fuera, bueno, que estuvieran todos y cada uno, pero vamos a ver que hubiera uno, fuese ella o otra persona, es imposible, pero para que todos cuantos yo imagino aquí a la vez estéis, eso es ya imposible de una manera absoluta, cósmica y total. Por tanto, sintiéndolo mucho, os daré por acabada este monólogo solitario. Yo no sé si detrás de la ventana oscura se ve una figura, pero me temo que es un autor. No creo que él superara la incertidumbre de este autor. Lo siento. Pero bueno, por esta vez voy a refugiarme en un consuelo literario. Precisamente esa figura que yo he imaginado, que no existe, en estos días, en mis pensamientos imaginarios conmigo mismo, solitario, mencionó a Borges varias veces. Quizá porque es muy aficionado, porque son compatriotas o compatibles, no sé. Y Borges tiene uno de sus relatos breves, casi fuera de lo normal. Se llama El libro de arena. Y eso me da, como siempre Borges da mucho, me da una metáfora. Estas personas que virtualmente estáis aquí, todo este núcleo que formamos, bueno, diré que no es esa amiga imaginaria, es que yo mismo no creo que exista. Yo creo que soy una especie de voz, un eco, pero yo no creo que exista. Yo estuve sometido a la misma improbabilidad extrema, igual a 0, que era que el conjunto ya supimos. Pero vamos a decir que el libro de arena, ese libro, como él definió con toda un libro que va a vender un visitante un viernes por la tarde, ¿no? Es un libro que tiene tantísimas páginas como millones de veces los granos de arena de muchas tierras. Es decir, que una vez, única posible vez en toda la infinita historia del universo, bueno, la historia del universo empezó por el Big Bang, ya sabemos que eso es una broma. Claro que hubo un Big Bang, pero eso no fue el comienzo del espacio, del tiempo. El universo nunca empezó. No quiero decir que no existe, sino que no empezó nunca, existe desde siempre y existirá siempre, porque algo de gran magnitud es imposible que desaparezca. Pueden desaparecer englobados en regiones solares. Pero a veces pienso que hace no mucho, 2 o 3 siglos,
los mejores talentos de la humanidad creían y explicaban que el universo era, bueno, la Tierra en el centro del universo, como suprema presencia, un sistema planetario a su alrededor, un sol para alumbrar, y luego al fondo unos destellos de unas minúsculas chispitas estelares, pero que el centro del universo era esto. Mientras que ahora sabemos que es nuestra galaxia, aun teniendo cientos de millones de estrellas, no es más que una mota de polvo casi impalpable en el intangible infinito universo. Infinito, es el adjetivo de mayor poder en las lenguas, y sin embargo ahora, debido a ese repiqueteo ahora se dice infinito cualquier cosa, oye, gracias infinitas, mengano, está infinitamente bueno. Bueno, es una utilización común, ya pasará, pero lo infinito es el adjetivo supremo. Para nosotros, imposible de... Pues bien, solo somos esa insignificancia que se creyó dentro del universo hace tan poco tiempo. Pues bien, si ahora viniera un enviado de civilizaciones inconmensurablemente superiores, no digo infinitamente superiores porque me estaría contradiciendo, inconmensurablemente superiores, vería que, por ejemplo, aunque hemos avanzado mucho en 2 o 3 siglos de nuestro conocimiento cósmico, pero lo que hemos avanzado en relación a lo que todavía inmensamente queda por comprender, descubrir y avanzar, si viniera alguien de esas lejanas civilizaciones con un avance de millones y millones de años, vería que entre lo que sabe un niño de 3 años, un niño cualquiera, no un niño limitado, un niño normal, entre lo que sabe este niño de 3 años y lo que sabe el hombre o la mujer más sabia de la Tierra, quizá ahora ya la persona humana más sabia de la Tierra sea del género femenino. Pues bien, el que viniera de esa inconmensurabilidad vería una diferencia así. Sí, nosotros algo más adultos, más que un niño de 3 años, pero para ellos sería casi lo mismo comparado con lo mucho que queda. Pero bueno, yo me voy a convencer, porque no en balde estoy muy acostumbrado a crear cosas y vivirlas como si fueran mucho más intensas que la realidad cotidiana, voy a creer que una vez en la eterna historia del mundo, sempiterno es lo que tuvo un comienzo y no tendrá fin. Eterno es lo infinito, lo que nunca tuvo un comienzo ni nunca tendrá un fin, porque existirá por siempre. Voy a creer que hubo una vez, afortunadamente, bueno, esa señora que ha pretendido que yo creyera que tenía 89 años, ya pronto 90, que le atribuyo 78 u 80, pues bien, hace 80 años se abrió en uno de los millones de veces el libro de arena y dio este resultado, el que formamos todos. Si miles de millones, hasta un avance hacia el infinito inmenso, se repitiera abriendo y cerrando una y otra vez, jamás se volvería a repetir este resultado. Probablemente ni estaría ella, para mi tristeza, y por tanto mejor que yo estuviera también. Pero esta vez nos correspondió la aventura de la existencia. Y esa es la clave remota que está en el fondo de todas las páginas, aunque se ocupen de temas de convivencia o sociales. En el fondo es esto. Se nos abrió una vez el libro de arena de Borges, gracias a él en parte también, por lo menos por retratarlo y metaforizarlo, y gracias a esto estamos aquí. Y gracias a esto, ahora a partir de ahora yo voy a asumir que estáis. Vuestras presencias se han hecho ya corpóreas. Por ejemplo, aquí hay un amigo y seguro que si ahora suavemente y con delicadeza poso mis manos en él, notaré una presencia orgánica. Vamos a ver. Sí, noto una presencia orgánica, incluso un calor humano, hay un calor. Y aquí no encuentro nada. Costó más, pero lo encontré. Bueno, pues de verdad, ya me habéis convencido con vuestra presencia silenciosa y todavía en parte dudosa, pero si yo estoy aquí, ¿por qué no vais a estar vosotros? ¿Quién soy yo para existir y vosotros? No pretendo tal cosa. Si acaso sería lo contrario, existir todos vosotros, pero yo no. Pero, sin embargo, voy a mantener mi existencia y, por cierto, les he pedido a los amabilísimos, bueno, al amable hombre de la ventana negra,
que pusiera esta mesa, porque en mis encuentros siempre manejo algunos objetos y no me venía tan bien colocarlos en una mesa lateral, pero bueno, cogeré algunos, no todos. Esto. No solo existe, sino que crea algo. Eso es. Ajá. Espero que ahora el amable hombre de la ventana negra comprenda que esto no era solo por una cosa que... Daré con mi muestra. Cuidado, os debo decir que por un afán de servicio yo había preparado una ponencia, es como poner, de unas 5 horas y cuarto. El inefable Javier Sobrino, de esa manera delicada y dulce, pero a la vez implacable, que sabe manejar también, me dijo, muy bien, pero mejor sería, porque hay ya cansancio, los asistentes. Hay algunos que deben de tomar un avión mañana a las 5 de la mañana, que por cierto, yo le pregunté, a las 5 de la mañana, ¿tanta prisa tenían como para...? Dice, no tenían prisa, pero es que nosotros, un billete de las 5 de la mañana, comparado con uno de las 11, como ellos veían, nos sale a una octava parte de precio. Me dijiste, ¿comprendes? Pero bueno, a mí me excluyó de ese martirio. Entre otras cosas porque yo no vuelvo a mi lugar ni vuelvo en avión, sino vuelvo pegado a la tierra. Haré sonar 3 veces la campana. Y cumpliendo lo que él benévolamente me indicó, pues voy a ser breve y él me ha dicho, de estas 5 horas ocupa 45 minutos y el resto dentro de 7 años te invitaremos y puedes colocar otros 3/4 de hora y así sucesivamente. Él siempre deja esperanza, aunque por el momento sigue la hierba bajo tus pies. Por cierto, esta campanita la tengo desde los 11 años y me la regaló un hombre anciano al cual yo había ayudado algunas veces. Y cuando ya me dijo que ya no iba a verle más, como agradecimiento por lo que yo le había ayudado, en una sacristía me dijo que escogiera un objeto. Y escogí esta campana de bronce que tiene un sonido bellísimo. Yo a veces digo que si toda la música se redujera a esto, ya merecería la pena, aunque afortunadamente tiene muchísimos más sones. Además tiene un sostenido según la agudeza auditiva. Aquí hay unos zumbidos, aquí no hay silencio, hay muchos zumbidos. Yo como soy medio hiperacúsico, percibo, a veces estoy con gente sana y joven y digo, ¿qué es este zumbido que se oye? ¿De dónde viene? ¿Qué lo causa? Y me dan, pues no se oye nada, pero yo sí lo oigo, porque tengo una agudeza auditiva superior a la normal. Lo cual es en parte una delicia, un placer y un éxtasis, pero también es un sufrimiento. Sin llegar a ser, ¿cómo es la enfermedad? Sin llegar a ser Asperger, que muchos de ellos llevan unos protectores auditivos que parecen como si estuvieran escuchando auriculares, pero no, son porque ellos los ruidos les dañan mucho. A mí no tanto como a un hiperacúsico verdadero o a un Asperger, pero, por ejemplo, ¿no sabéis el placer que es, por ejemplo, ir al atardecer, cuando estás en una aldea rural, irte un poco entrando en el bosque que rodea la aldea y oír a la vez, diferenciándolas todas, aunque estén simultáneamente sonando, 6, 7 u 8 distintos trinos o cantos de aves? Esto es una de las sinfonías más sugestivas que puede oírse. Y he hecho la prueba muchas veces con personas completamente sanas y oían algo, pero no, ni mucho menos tanto. Pero también es verdad que muchas veces es una tortura. Por ejemplo, si yo estoy hambriento y sediento y estoy en un lugar que solo hay una taberna, un bar, y en ese bar está sonando una música repiqueteante y atronadora, que por cierto, no os lo voy a preguntar a los personajes femeninos, pero todavía estoy un poco como no sé, porque se me ocurrió hace no mucho
Lo he hecho 3 veces y el resultado ha sido siempre... Alumnas de secundaria. O sea, para que no returne, ¿no? Alumnas... ¿Se me oye bien? Bueno. ¿Hasta el o no? No, porque claro, lo he dicho antes, no se queja, on. He dicho el hombre de la ventana oscura que al poco tiempo entrará en acción, pero yo, no, off, on. Vamos a ver si es cierto o si me ha engañado una vez. No, es verdad. Pues, ¿pero qué estaba yo diciendo? Esto me ha extraviado. Claro. No, hago un paréntesis. Yo he preguntado 3 veces distintas en estas últimas semanas a alumnas de secundaria. A las de primaria aún no he llegado, pero lo haré, a las de sexto. Eran de una vez de tercero, otra de cuarto y otra de segundo. Les he dicho, oye, una cosa que tengo yo duda o curiosidad. Me han dicho, he oído decir que eso del rajatón, y ellos me dicen, no, el reggaetón, no, ya, pero yo le llamo rajatón porque es mucho más significativo y adecuado en español. Bien, bueno, ellas se resignan, pero, bueno, que lo diga como quiera. He oído, me han dicho, yo no lo he escuchado, que muchas de las letras de esas canciones son humillantes, despreciativas y vejatorias para los seres mujer. Y os pregunto, ¿es así? Sin dudarlo ni un momento, me contestan todas que sí, algunas con la voz, otras asintiendo. Y entonces viene la segunda parte. Yo les digo, luego es verdad, pero decidme, si esas letras son tan vejatorias, humillantes y degradantes para vosotras, ¿os gusta eso? Y ante mi atónita mirada, excepto alguna que dice no, que es un poco más jovencita o un poco más distinta, dicen que sí. No. A vosotras no os pregunto, no, tranquilas, ni a las salidas voy a esperar, oye, dime, no. Pero yo si entro en una taberna, que está el rajatón, o cualquier musicota retumbante, o gente gritando, o eruptando y tal, yo, por mucha sed o hambre que tenga, tengo que salirme porque esto me causa un verdadero daño. Y claro, yo normalmente no voy con protectores, tengo unos pequeños tapones, pero sí. Pero bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Pues yo de esta campana puedo oír hasta 9-10 segundos. Bueno, claro, si le pongo el micrófono... No, pero yo digo en natural, sin micrófono. Una persona normal de 6 a 8 está bien. Si es menos, hay deficiencia. Pero bueno, un perro, según la edad y la raza, puede llegar hasta 14 o 16 segundos. Y un murciélago puede llegar, si la vibración no se frena, hasta 50 o 60 segundos, porque los murciélagos son seres radar, que ellos conocen el mundo a través de los sonidos y las resonancias. Y por cierto nos compadecen, porque saben que comparados con ellos somos sordos como tapias, y ellos dicen, ¿y estos pobres humanos cómo conocen el universo y lo que les rodea si no oyen nada? Claro, no saben que tenemos el truco de las miradas, ¿no? Pues me la regaló un hombre, que por cierto, un hombre que una vez me llevó, y yo me quedé muy impresionado, a una especie de cuarto donde un hombre acababa de morir. Y no me llevó para aterrorizarme, me llevó porque había un fin. Y yo muchas veces le ayudé. ¿Hay entre vosotros alguien que intuye, presiente o cree ya saber quién era ese hombre y a qué yo le ayudaba? Sacerdote, muy bien. Y aparte de acompañarle 2 veces a dar una extrema unción, en una de las cuales el moribundo ya había muerto, hacía 2 minutos, en donde yo le ayudé muchas veces a celebrar la transubstanciación, ese bellísimo verbo multiesdrújulo, o también llamado consagración, pero a mí me encantaba la palabra transubstanciación. Sabéis muy bien que en la mitología cristiana se entiende que en el momento de la consagración, en la misa, aquel vino, pero sin dejar de serlo, ni de tener sus características aromáticas y tal, se convierte a la vez en la sangre del Redentor que está en ese tipo de creencia o mitología. Y a mí me encanta, yo no era muy fervoroso, normalito, pero me encantaba ayudar como monaguillo en el colegio, porque yo iba a un colegio de los hermanos de la Salle, pero claro, ellos eran religiosos, pero no podían dar misa, ni confesar, ni dar la comunión. Venía un capellán,
muy mayor y tal. Y durante 3 cursos yo y algunos eran los que más nos ofrecíamos para ayudarle. Y cuando ya un junio dijo no vendré más por la ayuda y nos regaló, bueno, nos dijo que cogiéramos lo que quisiera. Y uno cogió un misal que excepto el lomo era todo dorado, los bordes. Y yo cogí esta campana que de las 6 o 7 que había allí era la que tenía un sonido más puro, un sostenido más largo y de puro bronce. Y siempre me acompaña en mis viajes. En mis viajes privados de viajero, no, pero en mis viajes como autor, para llegar al conocimiento de gentes, me acompaña casi siempre, y si no me acompaña es porque me la he olvidado. Yo no empecé a darme cuenta, como antes el eminente presentador ha recordado, hasta una edad ya donde ya la primera cifra era un 2. Pero yo luego he comprendido que estaba predestinado a consagrar mi vida, no a transubstanciarla, pero sí a consagrarla a las artes de la palabra y el lenguaje. Yo, de niño, bueno, a partir de los 6, 7, 8 años, yo tenía una pasión, una afición, un gusto inmenso por, un placer por ir conociendo nuevas palabras, frases, sinónimos, incluso usos metafóricos ya que yo sabía hacer. Bueno, yo nunca fui el number one en mis clases, porque en aquel momento se fomentaba mucho quién era el number one, el number two y el number three, cosa que ahora los maestros hace ya muchos años que no fomentan, porque en lugar de estimular, más bien genera frustración en una cierta mayoría, ¿no? Yo nunca fui un número 1, 2 ni 3, tampoco era el peor, era, no sé, 6, 7, pero no en una asignatura, sino en un ámbito, en el campo de las palabras del lenguaje, yo siempre era el primero. Yo tenía, no lo digo vanidosa ni presuntuosamente, es que era así, y los profesores lo reconocían, pero no por eso me ponían un triple 10, me ponían 10 o matrícula y de ahí no pasaba porque no había más, ¿no? Yo tenía un vocabulario que era como 10 veces más amplio y variado y conocedor de lo que significaba, no era balbucear palabras sin saber, no, que mis compañeros, incluso que los números 1, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de que fuese a ser escritor. De hecho, cuando, como era costumbre entonces, supongo que ahora no tanto, las amigas de mi madre, acariciándome así la testa, un poco molestamente, me decían, ¿y tú, guapito, de mayor qué quieres ser? Y ellas seguían hablando, les daba igual, pero yo contestaba cada vez una cosa distinta, no para desconcertarlas, sino porque, como muchos niños, yo variaba muy a menudo de vocación. Yo quise ser buzo o submarinista, aunque cosas distintas, comandante de submarino, explorador de selvas vírgenes, contrabandista, espía, astronauta, pero iba cambiando mucho. Y a los 9, 10, 11 años, voy a sentarme un momento porque ya que le he pedido al hombre de la ventana negra que pusiera unas sillas, pues no dirá, ¿para qué las quiere? Y le he pedido otra, no para poner mi cartera, que esta la puedo poner aquí, por si en algún momento, no sé, yo no obligo, pero lo ofrezco. Si hay entre vosotros alguien o alguiena, ya veis que el doblete no lo hago muy a menudo, pero a veces lo llevo hasta la exasperación. Si hay alguien o alguiena que en un momento dado siente un pálpito, un gusto, un deseo, un ansia, un placer por sentarse aquí, desde ahora le digo, sea quien fuere, que está llamado a estar junto a mí y seguro que su proximidad me favorecerá y me estimulará. Y si no, no me costará nada imaginar un ser humano aquí que me favorezca. Si pasa el rato y no hay ninguno, pues yo lo imaginaré. Y de vez en cuando intercambiaremos una mirada que para mí será de gran estímulo. Pues a los 9, 10, 11 años hice, aunque seguía yo sin saber que años más adelante yo iba a entregar mi vida a las artes de la palabra y el lenguaje, hice unas prácticas intensivas como un máster de los más intensos en el arte de contar historias, no escribirlas, contarlas de palabra. Y lo hice durante 3 años y estaba una hora, más de una hora cada día, excepto los sábados, que estaba media hora, y los domingos descansaba. Y no es que yo contaba por las calles y me colocaba en unos soportales o en una plaza o en un lugar muy concurrido, de alguna manera llamaba la atención y decía, acercaos por favor, si me prestáis 2 minutos de atención, escucharéis unas historias que os gustarán, ya veréis. Y yo contaba y, bueno, gustaban más o menos, y luego al final, con una pequeña sonrisa de humildad y remotamente pícara, ofrecía el hueco de mi mano derecha a ver si alguien ponía alguna monedita, una caricia no quería, o un papelito, o sea, un billetito de banco, aunque fuera de poco valor, una peseta de papel. No,
yo no esperaba gratificación. Yo solo quería que me escucharan y lo lograba. Y además yo no me ponía en un soportal o en una plaza, yo iba por la calle andando. Iba por la calle andando y contando historias. Nunca repetidas, siempre distintas. Y por supuesto no estaba loco. Bueno, ni siquiera lo estoy ahora, o sea que imagínate entonces. No es que yo contaba para mí, porque cuando yo contaba para mí lo hacía con la poderosa voz del pensamiento, pero es una voz que no es audible. Mi voz era audible, y era audible para que llegara a los oídos de quienes querían escuchar. Pero era andando por la calle, sin parar. Bueno, si había un semáforo en rojo, prudentemente me paraba, seguía contando y en cuanto se ponía en verde continuaba. Y así, más de una hora, muchos días de la semana durante 3 años. Fue un máster de práctica narrativa fabuloso. Y supongo que ya habéis adivinado. A veces, alumnos, les presento esto como enigma. Les digo, ¿a quiénes creéis que les contaba esas historias? Y dan muchas respuestas. Y no es fácil, aunque una vez sabido es muy fácil, pero cuesta un tanto, ¿no? Dan, si eran mis familiares, o dicen, bueno, ¿a quiénes te escuchaban? Pero digo, ¿cómo a quiénes me escuchaban? Los que se cruzaban conmigo, en primer lugar, que seguramente ni me harían caso, y en todo caso, oirían una frase o dos, y no creo que luego se sumaran a mí. Ni yo iba detrás de los que iban delante, y así cerca de la nuca, les contaba, porque me decían, quítate, que tu aliento me da calor, fuera de aquí. No, yo contaba a quienes me acompañaban. E íbamos a un lugar, y luego a otro. Ya sabéis, ¿no?, a quiénes me refiero. Y eran siempre los mismos. Bueno, alguna vez fallaba uno, pero básicamente eran los mismos. Y no solamente me escuchaban, sino que me incitaban a contar. Y si un día yo no se me ocurría nada o estaba de mal humor, se ponían delante de mí y decían, aquí no damos un paso más hasta que tú no comiences una universidad. Venga, que tú sabes hacerlo. Y entonces yo, claro, para no estar allí rodeado de acosadores, de otro tipo, no el actual repetido en 179 libros en cada lengua, pues yo contaba para poder seguir. ¿Alguien sabe ya quiénes eran? Espera, perdona un momento que lo haga con mi... No, los personajes formaban parte del relato. Quienes me escuchaban eran seres vivos, de presencia orgánica, de carne y hueso. Incluso más reales que vosotros, por lo que antes he considerado. ¿Quiénes? No, ningún familiar. Oye, el talento que hasta ahora has estado demostrando no era casualidad, porque ahora lo has confirmado. Mira si me has emocionado, que muy pocas veces se me va de las manos mi batuta. En efecto, sí señor, veo que tú sabes de la vida. Eran mis compañeros, eran muchachos, eran 4 o 3, según, que vivían muy cerca de mi casa y que íbamos al mismo colegio, 2 incluso a mi misma clase. Y era de casa al colegio, de casa al colegio por la mañana, por calles tranquilas, sin apenas riesgo, eran unos 17, 18 minutos. Luego, volver al mediodía para comer a casa, otro tanto. A la primera de la tarde, volver al colegio, y luego a las 6, o sea, eran 4 viajes, o sea, más de una hora. Y aunque ellos alguna vez contaban alguna película y tal, pero claro, en aquel tiempo no es como ahora, que los muchachos de ahora, si quieren, si se arriesgan, pueden ver 244 películas en una semana. No, entonces como mucho veíamos 1, 2 o como gran cosa 3. Y pronto se agotaban. Y estaba yo, y yo disfrutaba mucho. Claro que eran historietas baratas, muy sencillitas, tópicas, pero bueno, dentro de tópico yo buscaba lo no tan tópico, ¿no? Nunca escribí ninguna de ellas, la mayoría no las recuerdo alguna como curiosidad. Pero yo no lo sabía aún, pero yo estaba haciendo una práctica intensiva de lo que la vida me iba a llamar en un momento ya ineludible. Pero bueno, ya me olvidé de ser contrabandista, espía, submarinista o astronauta, y entonces cuando ya tenía, no me gusta la palabra adolescencia, yo soy muy severo con algunas palabras, hay muchas que se usan normalmente y que yo tengo en mi uso, en respeto a los otros, las tengo completamente desechadas, por ejemplo como la palabra ficción, bueno, y tantas otras. ¿Cuál era la palabra que ahora yo estaba diciendo? Es que, claro, como él me ha obligado a reducir 5 horas 20 a 45 minutos, claro, tengo como un laberinto de caminos, ¿no? ¿Por qué decía yo esto? Claro, no me gusta la palabra adolescencia. Yo nunca he sido adolescente, porque
El adolescente parece, su palabra indica que es el que adolece, el que carece, o sea, son como los carentes. Pues no, incluso les digo, no sois carentes, sois los crecientes. No es eso cosa fácil, pero la cuestión de la carencia no tiene importancia, es la crescencia, como el nombre español Don Crescencio, que sale en algún libro. Y cuando yo era creciente, estaba en la crescencia, yo tuve, porque claro, lo de ser escritor en algún momento me venía, pero era algo como una frase durísima con pinchos de hierro, que en aquel momento se decía, en España, y además era en gran parte verdad, de la escritura solo viven 3 o 4, que eran Cela, Torrente Ballester, el de Valladolid, Delibes, y Ana María Matute y tal. Y bueno, y en mi familia, porque claro, mi familia ya sabían que yo tenía un gran amor por el lenguaje y tal, pero me decían, bueno, nosotros no estamos pasando necesidad, pero no podemos mantenerte década tras década. Tienes que buscarte alguna cosa que puedas ganarte la vida lo mejor posible y vivir muy bien, ¿no? Bueno, y en fin, estudié ingeniería durante 5 años, no porque tuviera ningún interés, sino porque pensaba que era una actitud sensata y razonable. Y me decían, bueno, la escritura sí, es una afición muy bonita para hacer alguna noche, un rato, el fin de semana, pero no. Y yo estudié ingeniería, y sin embargo no gané ni un triste duro con la ingeniería, porque nunca trabajé de ello. Ya me di cuenta de que había sido un gran error, pero cuando me faltaban 1 año y medio, me dije, bueno, acaba, porque quién sabe si dentro de un tiempo tendrás que agarrarte a ese título para conseguir algo, aunque un título de ingeniería se devalúa rápidamente. Bueno, ahora muchísimo más, ahora se esfuma, pero si no hay práctica, si no hay... Sí, por favor. ¿Quieres estar a mi derecha o a mi izquierda? A ver, la izquierda. ¿Cuál es tu nombre? En el caso, Verónica, muy bien. Bueno, pues te saludaré luego con una media Verónica taurina. ¿Puedo enseñarte luego una cosa de palabras? Sí, luego me enseñarás y ellos lo gozarán, sí. Qué agradable, ¿verdad? ¿Puedo sincerarme? O mejor no me sincero. ¿Qué queréis? ¿Me sincero o no me sincero? Pues yo, aunque he hecho este ofrecimiento, yo daba prácticamente por seguro que no subiría nadie, quizá por creer que era una trampa, un engaño, o que había alguien oculto entre bambalinas que iba a venir y que por tanto, pues no había nadie convenido, ni siquiera el honorable presentador. Estaba reservado para alguien como tú, que tuviera la decisión, la entereza y la profunda humanidad de venir a acompañarme. Pero, por favor, ponte un poco más cerca. Sí, eso es. Sí. Ya estoy notando que su cercanía, bueno, también la vuestra, claro, pero su cercanía me favorece, me estimula aún más. Es que me he sentido muy reflejada con lo del libro de arena, porque yo estoy aquí absolutamente por causalidad universal, que yo no tenía ni idea. Perdón, ¿has dicho casualidad o causalidad? A ella le he dicho casualidad y luego he pensado, no, esto tiene que ser una causalidad. Casualidades puras hay muchísimas menos de las que parecen. Las hay, pero muchas menos. Muchas cosas que parecen azar, casualidad, chiripota, tienen un camino que llevaba allí, tienen una raíz, una razón. Por eso. Y soy una parte de un grano de ese libro de arena que está aquí ahora mismo. Excelente. Me has dicho Virginia, ¿no? Ay, no, Verónica. Sabía, claro, la Verónica taurina. Virginia era de la chica de antes. Es cierto. Claro, a veces haces de varios seres uno solo. Bueno, nos pasa a los narradores, que creamos personajes nuevos, pero que están alimentando a veces por varios o por muchos que has conocido o que has intuido antes, ¿no? Bueno, pues yo tenía hacia los 17 años 4 vocaciones. La de la escritura la había dejado aparte porque me parecía, yo era un muchacho de una familia, bueno, no acomodada, pero tampoco menesterosa, pero sin ninguna relación con las letras ni con la edición, nada de nada, ¿no? Y pensaba, bueno, seguro que solo hay 3 o 4 que vi y yo quiero. Entonces yo tenía 4 vocaciones, también difíciles. La que más me gustaba era ser mago e ilusionista. Por esto siempre voy acompañado con este símbolo que parece, bueno, cuando estoy con muchachos de poca edad, sin que yo les diga nada, ya consideran directamente que es una varita mágica. Yo cuando tenía 18 o 19 años estuve 2 veranos haciendo unos pequeños recorridos por sectores provinciales de Francia con un espectaculito de magia e ilusionismo. Aficionado, pero que cundía.
Y a veces, por ejemplo, el penúltimo número era uno al que yo le daba un carácter un poco tenebroso, bueno, y más de una vez y más de 4, por ejemplo, mejor de la primera vez, que cuando yo anuncié esto con una voz, bueno, claro, es inevitable que la magia te lleve a cosas que pueden estremecerte, y desde luego hacer estremecer, bla, 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 ¿no? Entonces vi que 3 señoras, ya de bastante edad, esto era un pueblo pequeño, se levantaron y sin hacer ruido salieron. Y bueno, yo no me entretuve pensando en ellas, pero por un momento dije, bueno, claro, como ya era un poco tarde y en Francia es tarde antes que aquí, y pensé, igual hay un exigente marido que quiere la cena a las 8:30 y que no perdona, y ellas acuden, bueno, ya sabéis que eso ocurría. Pero luego el organizador me dijo, no, vous les avez fait peur. Usted les ha dado miedo, por esto se han ido. No porque ningún esposo exigente aguardara o porque un nietecito necesitara cuidado, no, porque yo les había dado miedo. Yo no pretendía causar miedo hasta este punto. Yo pretendía crear una cierta tensión o inquietud, pero inquietud atractiva, porque el miedo es muy atractivo. Yo he preguntado muchas veces a seres humanos de 6, 7, 8 años, diferentes estilos, posibilidades, que yo os voy a contar una historia de 5 minutos. Decidme, una de risa, una tal, siempre eligen una de miedo. Incluso si digo la palabra terror, pero también la eligen. Pero bueno, a veces les perdono y la hago solo un poco inquietante, para que luego el jefe de estudios no reciba la queja de ninguna madre, ¿no? Y quería ser ilusionista, o mago ilusionista, y un poco prestidigitador. La segunda era ser arquitecto, pero claro, en mi ilusión desmesurada, era ser arquitecto, no uno más noblemente dedicado que hacen bloques de edificios, o casas pareadas, o garajes, o almacenas, no. Yo quería ser uno de esos arquitectos que hacen proyectos únicos en el mundo, a la vez, varios a la vez en varios lugares, con equipos de sus discípulos, ¿no? Pero claro, a mí nadie me hubiera encargado esos. Y luego también quise ser ingeniero, pero no ingeniero electromagnético como yo estudiaba, sino ingeniero dedicado a una rama de la ingeniería en la que, por ejemplo, hoy especialistas de esa rama que ahora diré hay en todo el mundo, la mayoría están en América y en Alemania. Bueno, puede haber 12 o 15, no más, ingeniero dedicado a la concepción, diseño, cálculo, construcción, puesta en marcha, mantenimiento y ampliación de recintos de atracciones, por decirlo así, únicos, nunca vistos hasta entonces, que fuesen no solo pasatiempos, sino auténticas experiencias sensoriales de autoconocimiento, de autodescubrimiento o de pasmo y pálpito, ¿no? Y también quise ser abogado, porque lo del lenguaje y las palabras también tenía una salida. Y yo tenía un primo hermano, que bastante mayor que yo, que estudiaba abogacía, y como yo le preguntaba, por ejemplo, cuando estudiaban cómo preparar a los testigos de la defensa para declarar ante el juez o ser interrogados por el fiscal, que igual pedía la pena de muerte o la prisión perpetua a una mujer bella y sensible, acusada de un grave asesinato, del cual era completamente inocente, pero que una serie de pruebas la señalaban de manera inexorable y que encima el principal testigo de la acusación, al que el fiscal tenía como ariete, y que solo con su testimonio prácticamente ella ya iba a la muerte, resulta que ese testigo principal de la acusación era el verdadero asesino. Bueno, pero bueno, sin llegar a tanto, yo le preguntaba cómo se dice y me gustaba. Y él un día me explicó que a los testigos, ahora no se hace, pero entonces a los testigos les decían, cuando el fiscal te pregunte esto, tú di, lo ignoro. No lo sé, no, lo ignoro. Y esto en aquel momento, ahora no es así, pero se consideraba una negativa ante la que el fiscal ya no, salvo que diera una vuelta y preguntara, aquello no lo podía volver a preguntar. Y a mí me gustó eso de lo ignoro, ¿no? Lo ignoro. Y bueno, pero yo cuando aprendía palabras no solo era tenerlas acumuladas en la memoria, atiborradas, sino usarlas, ponerlas en vida. Y la ocasión se produjo al día siguiente, los 2 días. En mi colegio, un profesor a mí me hizo una pregunta. Era un profesor que solía decir, por cierto, tú lo sabes, ¿no? Y me hizo una pregunta que yo no sabía responder, no lo sabía. Y en aquel momento dije, lo ignoro. Y él se lo tomó
como una especie de recochineo. Y me dijo, con que lo ignoras, ¿no? Pues lo vas a seguir ignorando un buen rato. Y como entonces era habitual, me obligó a escribir 100 veces lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. Y yo no tenía intención de burlarme de él, sino yo que estaba deseando colocar esa expresión recién aprendida. Pero bueno, la mayoría de resultados y vivencias, hijas de mi manera, de mi amor a las palabras, eran positivas, buenas, etc. Y también me permitía ser un lector muy avanzado, aunque yo empecé a leer muy pronto. Empecé a leer por el oído como todos, pero empecé a leer textos a una edad mucho más tempranísima que ahora profesoras maestras de infantil me dicen, hombre, pero a esta edad no, esto es demasiado pronto, hay que... Bueno, pero no me hizo daño. Bueno, si no me hizo el daño que se ve, el daño que veis, pero tampoco tan grave. Y fue a partir de los 20 y tantos años cuando yo comprendí que salvo necesidad extrema, y además con un título devaluado, años sin ejercerlo, yo no iba a tratar de obtener mi vida. Yo decidí jugarme el casi todo por el todo y ver en la verdad, en la práctica, si era tan imposible o no tanto, o no tan del todo, que un tipo como era yo pudiera acabar uniendo su vida a las artes de la palabra y el lenguaje, y más concretamente a la escritura narrativa. Una vez más digo, no a la ficción, que es una palabra detestable aplicada a eso. Aunque la usáis muchos y yo lo respeto, incluso hay autores que yo admiro enormemente y que les oigo decir sí, porque mi obra de ficción, claro, yo hago un mohín, pero sigo escuchándole, ¿no? Pero nada de ficción. Pero bueno, en el número aquel de la revista Peonza, donde se me honró con una entrevista, expliqué eso de por qué. Así cumplo que incíteles a que compren revistas y las lean, ¿no? ¿Cumplido el encargo? Gracias. Y entonces sí que me propuse ver hasta dónde era imposible. Y escribí muchísimas páginas que nunca fueron publicadas, porque eran aprendizaje, práctica, también mucha lectura y mucho escuchar el habla de las personas. Bueno, y en una edad que los jóvenes a veces dicen que es tardía, a los 28 años, escribí un relato no muy largo, que fue, ahora diré cómo, la primera parte de mi primer libro, el que antes gentilmente ha mencionado nuestro destacado presentador, Escenarios Fantásticos. Consta de 3 historias. Primero yo escribí la primera, pensando en eso, una historia medianamente larga, no mucho. Y me dijeron en la editorial, porque eso sí, yo husmeé y alguien comentó que al principio una vez lo ofrece, creo que fue Nono o alguien más, pero bueno, a todos nos ha podido ocurrir o nos ha ocurrido, ir a ofrecer una obra estimable, interesante, pero a un sello editorial que aunque aquello sea buenísimo en su campo, eso no lo editan o quieren concretamente otra cosa y tal, ¿no? Un día haré la prueba con Elodie y me presentaré, por supuesto, con un maquillaje, es decir, caracterizado para que no me reconozca, con otra voz, y diré, soy un autor desconocido, pero me gustaría que me valorarais esta obra. Y resulta que le ofreceré la mejor obra escrita por mí hasta entonces, para ponerla a ella a prueba. Y entonces me dirá, bueno, ya, pero es que cada semana me llegan 25 o 70 obras, y esta es la 72. ¿100? 100 a la semana, has dicho, Elodie. Bueno, pero no mucho, ¿no? Claro, me pondría a la cola, pero yo estaría al acecho esperando que cierta noche, después de haber desechado otras 24, al abrir la mía, dijera, ¿cuál es una exclamación tuya muy viva? ¿Hostia, tiza, joder, o qué bien? ¿Cómo sería? Sí, dímela, para yo imitarte. ¿Qué dirías? Si de pronto esa obra vieras que ahí hay algo sensacional. ¿O estaría silenciosa y sorprendida? No, se quedaría muda por la sorpresa. Pues bien, un día lo haré. No sabrás de antemano cuándo ni quién. Tiene que ser obra muy corta, ¿eh? Pero muy corta, ¿hasta qué? ¿Más de 50 páginas? No. Bien. Es un reto añadido al reto. Muy bien. Acepto tu desafío porque de ti me fío. Ahora, si la obra no merece la pena, no sé implacable. Dime, aquello que anunciaste en Santander, no lo has cumplido con esto. Inténtalo otra vez, ¿no? Ya veremos. Pero no iré yo disfrazado. Mandaré a alguien de confianza, pero que ella no pueda reconocerme.
Sí. A lo mejor si en Peonza hay un nuevo miembro que se incorpore, ¿verdad? Así trazaríamos hilos conductores. Pues al final llegué, entonces me dijeron en la editorial que yo había seleccionado adecuadamente. Esta historia está muy bien, nos gusta y nos gustaría publicarla, pero no da para un volumen. ¿No tendrías algún otro relato que unir a este y tal? Y yo sí tenía otros relatos, pero entonces yo dije, lo mejor será que aunque cuando yo escribí este relato no tenía ninguna intención de continuarlo, ni lo dejé en un final abierto, pero ¿por qué no hago otro relato que nazca de este, que derive de este, que nazca de este, pero que vaya a otro lugar con algunos personajes y otros nuevos? Y así lo hice. Y cuando presenté la segunda me dijeron, esto está cada vez mejor, pero todavía, ¿tienes alguna otra cosa? Y dije, sí, un momento. Y a los 15 días me presenté con lo que es la tercera parte del libro, pero con el miedo de que me dijeran, qué bien pinta eso, pero una cuarta parte, bueno, y me temí que cuando yo hubiera presentado 24 partes, me dirían, no, ahora ya es demasiado extenso, se sale de nuestros límites, ¿verdad? Alguna elodie cruel y despiadada, pero no, por suerte, cuando presenté la 3 me dijeron, César, quieto, no sigas. Bueno, me dieron alguna indicación, algún toque de lenguaje, que siempre se agradece, pero me dijeron, ahora esto da cuerpo para una obra. Y así nació Escenarios Fantásticos con este rebote sucesivo, y fue lo que fue. Y con esta obra se empezó a entreabrir para mí el mundo de la escritura. Que por cierto, y porque yo he pensado en imitar a mis antiguos queridos predecesores y preguntarte cada tanto, voy bien, me falta mucho, pero sé que tú eres muy bondadoso y aunque el tiempo se haya excedido con creces, dices, bueno, no, con esa bondad, aunque oculta lo implacable. Pero debo decir, ya entrando más en materia, que si aquí desfilaran 10 autores, autoras, en estas jornadas o en otras, y a todos les preguntarais, entre otras preguntas, una misma cosa. Díganos o dinos, cuando vas a empezar una nueva obra, ya el momento en que realmente empieza, ¿tienes ya prevista en esquema, resúmenes de capítulos, en árbol genealógico, narrativo la obra? Veríais cómo de los 10, como mínimo 8 u 8 y medio, o posiblemente 9, dirían sí, incluso algunos dirían sí, claro, o como Ana María Matute, con la que yo tenía una humilde por mi parte amistad o trato, una vez me dijo, es que empezar una obra sin saber en qué va a consistir, qué va a ocurrir, dijo, esto es faltarle el respeto al lector. Y no niego que para muchos modos de escribir así lo sea. Bueno, y además, si lo que escribes está, aunque luego tú añadas, pero está basado en hechos que han ocurrido, ya conoces la trayectoria. Pero lo que a mí me causa la mayor intensidad de escribir es escribir hacia lo desconocido. Es decir, partir de un planteamiento, de un arranque, que muchas veces se limita al primer capítulo de la historia, o a la primera página, o al primer párrafo, o lo que he dicho antes, el título en el aire. Yo adquiero un convencimiento, noto que ahí hay una materia que puede cobrar vida interesante o muy interesante, entonces yo empiezo. Y empiezo con un personaje o dos, los demás que van a aparecer no sé cuáles son. Y la historia quiero que tenga la máxima libertad de crecimiento y expansión. Solo tengo un propósito, que bueno, puede parecer así un poco excesivo, pero no lo es. Siempre es, sea la época que sea o el tipo de historia que sea, para lectores senectos, jóvenes, maduros o medianeros, que sea una historia nunca escrita antes, ni contada antes, ni filmada, ni videojueguizada, nada. Naturalmente no será nueva en un 100%, eso es imposible. Ni los mayores genios en cualquier campo de la música, del arte, de la pintura, crean de la nada. Siempre uno crea a partir de esto. Lo que pasa es que el mérito consiste en todo esto, extenderlo, recrearlo, y por esto yo a la mal llamada ficción le llamo la realidad extendida. Y escribo viviéndolo intensamente. Yo no hubiera podido escribir
casi ninguno de mis libros si no lo hubiera vivido, y vivido con una intensidad muy superior a como vivía los hechos de mi vida cotidiana, más o menos rutinaria y común. Una intensidad muy grande. Y eso sí, la primera creación de cada escena o capítulo lo hacía solo con el pensamiento. La escritura quedaba para luego, con el pensamiento. Por eso a veces digo, y algún ilustrador dice, que yo tengo una capacidad de creación de imágenes, plástica visual, medio ilimitada, muy grande. Y entonces tienen miedo de que saque unos álbumes fabulosos y que ellos se vean en pequeñito. No, tengo una capacidad muy grande de creación visual a través de los poderes del pensamiento. Pero si tuviera que hacerlo en trazo o con técnicas, quedaría de una pobreza. Yo nunca he ilustrado ningún libro mío, nunca. Siempre he tenido la valiosa ayuda de, por ejemplo, de Claudia Ranucci, aquí presente, y otros muchos, ¿no? Si luego alguien quiere saber por qué le llamo con ese nombre, que es el de otra ilustradora, lo diré así en privado, pero ella ya lo sabe. Y me has perdonado, ¿no? Sí. Y Marcello se oculta detrás de la pantalla porque él también reposó algunas noches sobre Claudia Ranucci. Demasiada distancia, entonces. Pero yo, ¿qué estaba diciendo? Ayúdame. Ah, sí. Pero no solo imágenes, que tienen mucha importancia, son todos los sentidos y todos los sentimientos y todas las percepciones y todos los recuerdos. Por ejemplo, si la escena que estoy creando con el pensamiento transcurre en un tétrico y siniestro y húmedo y frío, una mazmorra que está en un 8º sótano, aunque yo esté escribiendo en un jardincito con una temperatura de 24 grados muy agradable, una parte de esa humedad y de ese frío yo la noto. No la noto intelectualmente, la noto en mi cuerpo. Y si a lo lejos está sonando los tañidos lúgubres de porque van a hacer una misa de difuntos en una lejana iglesia y el viento trae... Yo esto lo oigo. Es cierto que si yo tuviera un grabador de sonido muy sensible, no cogería el sonido, pero yo lo percibo, no como concepto, como realidad sensorial. Y bueno, y cuando todo eso, vivido, hasta, bueno, y por supuesto, yo no participo en una escena con un personaje, pero yo estoy dentro, y a veces miro a través de uno de los personajes, y respiro con él, pero luego miro a través del otro, y ellos hablan, pero yo en cierto modo estoy detrás de sus palabras, pero ellos tienen una autonomía. Un verdadero personaje literario, no un personaje de una historia, nunca el autor acaba conociéndolo del todo bien. Si lo conoces del todo, es un sucedáneo de personaje. Un personaje verdadero tiene una entidad propia mucho más allá, o algo más allá de lo que el autor sabe. Bueno, si uno no conoce a fondo todo lo de las personas que te rodean, incluso más íntimamente, no lo sabes todo. Y muchas veces es preferible que no lo sepas todo. Yo lo digo sinceramente, hay cosas de mi persona que alguna de los seres humanos de estirpe femenina que me han ofrecido, sin merecerlo, pero me han ofrecido su intimidad, su amor, su tal, si supieran algún aspecto de mi pensamiento, quizá no se hubieran acercado mucho a mí. Y sin embargo, no tengáis miedo, no soy peligroso, pero si uno no se conoce ni a sí mismo, porque ni a uno mismo se conoce, y desde luego no conoces ¿cómo? Ella la tengo ya un rato aquí, pero no sé nada de ella, ¿verdad? Pero ya lo iré sabiendo. Y a los personajes no, los personajes son seres autónomos porque son seres verdaderos, de una transrealidad, que procede de la realidad, sufre un proceso de metamórfico, pero es una transrealidad, no una ficción. Una ficción es algo ficticio, engañoso, sucedáneo, o cuando uno cuenta todo lo que cuenta este tipo, esto es una ficción. Eso sí, ahí sí, pero para el arte narrativo literario, ficción, si queréis darme un pequeño capricho, no lo utilicéis nunca más. Y si alguien lo utiliza, ponedle alguna pequeña pega, porque eso no merece el nombre, es la transrealidad. De hecho, ya he propuesto a la Real Academia Española de la Lengua esta palabra. Y hay algunos que me apoyan. Por ejemplo, Pérez Reverte, aunque no sea del agrado de todos, me apoya. Y entonces ya por eso tiene mi agradecimiento. Cuidado, y aunque la aprueben, no voy a tener un premiecito en dinero. No se paga. Tendré un título. He presentado 143 neologismos.
Uno de ellos es Transrealidad, y hay otros que igual se aprobarán antes. Y estaré contento de haber contribuido a la lengua española y universal con la humilde aportación de nuevas palabras, no caprichosas o rebuscadas, sino que cubren una necesidad expresiva que no está resuelta, porque de eso se trata, ¿no? Y cuando ya la obra está creada, con todos los resortes de los sentidos, del pensamiento, emociones y percepciones, entonces ya hago la primera versión escrita. Y como he indicado con este gesto casi de danza, la hago con la escritura manual. Y no porque cuando yo era alumno en mi colegio, en nuestros colegios había, en los pupitres había un orificio de un diámetro así, en el cual se alojaban unos tinteros de porcelana, no de los de rosca, sino, ¿tal? Y allí mojábamos las plumillas porque caligrafiábamos, cual es una cosa muy bonita, los fuertes y flojos de la caligrafía. Pero aparte de esto, aunque no hayas hecho caligrafía juvenilmente, sí, cualquier psicólogo te lo dice, para una cosa que es expresión interna, que es un crecimiento, algo que tú haces existir y que luego otros harán existir aún más, no es lo mismo, para que esto dé fruto y flor y cuaje, no es lo mismo esto o esto que esto, que es un gesto orgánico, un gesto salido de tu yo y que da fruto y plasma con una herramienta ya muy antigua y fiable algo que sale de ti. Y eso sí, luego ya la segunda, la tercera, cuarta versión sí que recurro a los teclados porque en lugar de estar tachando entonces eso, la sustitución, quitar una esencia. Pero la primera versión, y cuidado, como eso insisto mucho en los muchachos jóvenes cuando sale esto a tema, ¿no? La versión escrita no es dar cuenta de lo que uno ha imaginado, pues se abre la puerta y cuando esa escena recibe la transfusión decisiva de la escritura, la escena sube en intensidad, en ritmo, en modulación, en belleza, en detalles, en aspectos, los personajes hablan más claramente, en fin, y entonces alcanza ya un grado que es mucho más que simplemente transcribir de una manera fiel lo que has imaginado. Puedes haber imaginado mucho con el pensamiento, pero el lenguaje te espera para darte mucho más. Sí. Bien, en este caso, atendiendo a tu ruego, y mucho más viniendo directamente de la presidencia, porque si fuera un colaborador espontáneo diría, sí, enseguida te hago caso, pero claro, si viene de la presidencia, sé luego las consecuencias que puede haber. Y no me quiero ver mañana a las 6 de la mañana en un avión, que además que no sabré ni a dónde me lleva, no. Sí. Sí, también hay autostopismo, ¿verdad? Aunque tiene peligro. Bueno, pues nada, atendiendo al ruego, porque era un ruego, no una orden, ¿verdad? Era un ruego amable y bondadoso, pues lo dejaremos aquí. Y así es como yo vivo la escritura. Y repito que conozco otros placeres en la vida, algunos los conozco porque yo los he experimentado, otros no los he experimentado, pero los sé por otros que hablan de ello, pero la verdad es que no conozco muchos más de 4 o 5 que puedan superar lo que para mí es, y para muchos de mis compañeros de profesión, yo soy normalmente autor de textos más extensos o mucho más que los de los álbumes, aunque permíteme que diga que yo fui el autor del texto de un álbum prodigioso como es El Guardián del Olvido, El Parque del Arte, y luego con Alberto Urdiales, con Alfonso Ruano el primero, y con Miguel Calatayud, un auténtico talento, Las Islas Prodigiosas, ¿no? O sea, son pocos, pero son extraordinarias obras, sobre todo por la ilustración, no por mi cometido de guionista, ¿no? Por la ilustración. Y siempre que podáis, adentraos en ellas. O mejor, porque se dice también, oye, pues como ha leído muy bien y con esto sí que acabo, no es el típico truco que han hecho otros, sí, voy acabando. Y luego ha habido media hora muy interesante, por cierto, añadida. Cuando alguien dice, sí, alguien que ha leído de verdad, en lo que se llama la lectura literaria de verdad, alguien dice, yo he entrado a fondo a esta obra, no es cierto. Si la lectura ha sido verdadera y profunda, no ha entrado esa persona en la obra. Es la obra la que ha entrado en él o en ella. Y ninguna obra ha llegado a su culmen
a su culminación verdadera hasta cada una de las veces en que un lector o lectora la toma desde la situación intermedia en que el autor o autora lo dejó, aunque estuviera muy detallado, muy rico, muy repasado, pero esto es una etapa intermedia, es algo todavía medio muerto, es algo, ya no me refiero a una obra con imágenes, sino de texto, ¿no? Pero cuando alguien le da vida, espacio y dimensión e intensidad y llega al final, entonces esta es una de las veces en que la obra ha llegado a su culminación. Y a mí me gustaría vivirlo dentro del cerebro de algún lector o lectora, pero todavía no es posible, pero estoy al habla con unos neurocientíficos que me han dicho que es posible, en lo que me queda de vida, que pueda... Ahora os digo, yo aunque viva, y ahora sí que termino de verdad, y si no, dime, bueno, se acabó. Aunque yo viviera en medio siglo más, yo nunca tendré 70 años ni 80. Y además... venga, como estoy generoso, os ofreceré la manera de rehuir el tener 70 y tantos años o 80 y tantos. Yo, como soy medio francés y mi familia materna vino de francés, yo utilizo la nomenclatura francesa, en la que 75 no existe, es 75, y 80 menos, es 80. O sea que yo podré tener 80, pero nunca 80. Ni 75, ni 73. Y ya lo sabéis, os podéis acoger a esa bondad, a esa generosité de la langue française. Bueno, y ahora sí que atiendo, como tú esperabas, tus palabras, y incluso me acomodo un poco en el respaldo.